El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en líneas sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí en nuestras líneas sonoras. Oye, qué rico sábado, qué manera tan interesante de comenzar nuestro programa, porque ya lo sabes, aquí hemos venido con un objetivo firme, con un objetivo claro, con un objetivo que no vamos a modificar. Venimos a tratar, a intentar y a lograr ser felices juntas y juntos, porque ¿qué creen? Esto es Líneas Sonoras y estamos comenzando nuestro programa aquí en MBS 102.5. Así es que ve por algo de tomar, algo de comer. Si estás comiendo y ya estás bebiendo, pues platícanos qué estás comiendo y qué estás bebiendo. Llénanos de envidia. Ya sabes que a nosotros nos gusta nuestra envidia, nos gusta sentir esa envidia terrible, porque en este momento seguro estás disfrutando, ¿qué será? ¿Un pozolito? ¿No? Algo sabrosón, una carne. Algo, no sé, alguna sopa sabrosa, rica, no lo sé. Mientras nosotros aquí estamos haciendo radio con el sacrificio, con toda la intención de acompañarte en este momento, con mucha envidia, porque seguramente estás viviendo algo delicioso, pero ¿qué crees? Ahorita regresamos porque vamos por algo de beber. Y como tú lo sabes, estamos nosotros aquí transmitiendo en MBS Radio. Nos puedes escuchar también en www.mbsnoticias.com y también, por supuesto, en la app, que es MBS Noticias. Nosotros estamos aquí para acompañarte no solamente en esta hora del sábado, porque además recuerda que a partir del lunes este programa se convierte en un podcast. Te recuerdo mi Twitter, @CarlosCarranzaP, Instagram, @CarlosCarranza y también mi TikTok. Pero no olvides que también tenemos @líneas sonoras en X, también Twitter, o Twitter hora X. Ya no digo X porque cada que digo X ya saben que se me enchina la piel y me pongo muy mal. Así es que no lo voy a decir. Pero entonces, @líneas sonoras en X, Twitter, en Instagram y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. Ya tenemos ahí varios programas subidos para que los puedas disfrutar y puedas ver todas las cosas que hacemos aquí completamente en vivo, que no dejan de ser una simple y sencilla locura. Y hablando de locuras, nuestro programa entra entonces con toda la fuerza y con toda la actitud, así con esta canción extraordinaria con la que iniciamos, para darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Que retumben los tambores porque le estamos dando la bienvenida a Verónica Bravo. ¡Eh! ¿Cómo estás, Verónica? Bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Sí, Carlos. ¿cómo va? Dime, platícame, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado últimamente en tu vida, mi querida Verónica? Mi vida personal, profesional. En todo. Platícanos el chisme completo, dinos. No, tú vienes a platicarnos de un estreno. Estás estrenando una obra teatral, pero quizás sería interesante también, tenemos todo un programa para hablar acerca de Verónica Bravo. Excelente. Y que la gente te conoce muy bien, la gente te ubica, ¿no? Pues alguna gente me ubica de algunas chambas como Backdoor, sobre todo, es lo que más ha jalado. Sí, lo que más proyección ha tenido. Pero mucha gente no lo sabe, que también hago mucho teatro y que así empezó todo. ¿Tu carrera? Mi carrera, y que felizmente no me suelta y que ojalá me muera haciendo teatro y nunca se termine. Y sí, acabamos de estrenar una obra que se llama El mar es un píxel, de David Gaitán, en Teatro UNAM, que aparte es un privilegio estar en los teatros de la UNAM. Son los mejores teatros de la Ciudad de México, yo creo. Y estamos muy contentos. Llevamos un fin de semana, estamos hasta el 30 de noviembre. Muy bien. Y ha ido bien, ha ido bastante bien. Oye, Verónica, tú nos platicas ahorita de, claro, esta proyección que puedan tener en los medios visuales, Backdoor, ¿no? Que realmente es porque muchas personas, tanto en televisión como seguramente en TikTok, en redes sociales, se ha viralizado muchísimo el papel que tú has desempeñado en diferentes momentos, ¿no? Y con diferentes propuestas, por así decirlo. Pero tú tienes un origen en el teatro, ¿no? Sí, así es. Es curioso que, sí, como que uno nunca sabe cuál es el proyecto que si va a llegar y cuando llegue, cuál va a ser, que te abra un poco como las puertas al ojo público. Y si alguien me hubiera dicho cuando empezaba a hacer teatro que el proyecto por el que más me iban a ubicar sería de comedia y sería audiovisual y sería así en redes sociales, no lo hubiera creído. La verdad, nunca he sido una creadora de contenido en redes sociales, tampoco ha sido tanto mi movida. Me gusta la ficción y en todas sus formas. Y pues Backdoor cayó de una forma muy rara. Fue mi primer proyecto de audiovisual profesional.
Y de pronto fue lo que ha abierto puertas y ventanas y ha sido muy feliz la historia con Backdoor. Pero sí, yo arranqué pues primero haciendo teatro en mi condominio con mis vecinos. ¿Ah, sí? Sí. Desde muy pequeña. Desde muy chiquita. Entonces Sí. tenías ya esa intención, esas ganas de Pues, experimentar un poco lo que era hacer eso que la gente llama teatro. sí, un poco sí. O sea, todo se lo debimos en su momento a que llegó una familia de teatreros amateurs Ajá. a la privada donde yo vivía Ajá. y los padres de familia convencieron a este señor que hacía teatro de dirigirnos una pastorela a todos los vecinos. Me encanta porque además las pastorelas siempre van a ser como el momento culminante de los vecinos, ¿no? Así es, exacto. Y ya éramos de por sí muy cercanos, éramos como una familia. Pero ese tipo de actividades pues nos terminó de unir. Y la primera vez fue cuando yo tenía como 7, 8 años. Nos dirigieron una pastorela de Emilio Carballido. Ajá. Y me acuerdo perfecto que leímos la pastorela, el texto, en la casa de Paco, se llama el director. Y pues fue así como a ver, tú léete tal, medio improvisado. Y luego esa noche, por debajo de la puerta en cada casa, nos metieron unos sobrecitos que traía tu nombre y adentro del sobrecito con tu nombre venía el nombre de tu personaje. No, qué buena Y se onda. convirtió en una tradición y Guau. lo hicimos unos cuantos años. ¿Qué edad tenías, más o menos? Como 7, 8 la primera vez. Que y es hasta... una sorpresa en ese momento, ¿no? No, pues imagínate, o sea, era magia pura. Aparte era pues Ajá. la época de la Navidad y las vacaciones Ajá. y nos dedicábamos las vacaciones a ensayar teatro. Y sí, teníamos una temporadita como de 2, 3 fines de semana y vendíamos elotitos y los boletos. Guau. Y era ahí en el estacionamiento del condominio. O sea, ¿sabías lo que era la producción de principio a fin? Sí. Y hacíamos nosotros nuestra escenografía y nuestros vestuarios. Y pues sí, era muy amateur, Ajá. pero era muy bonito, muy mágico. Y luego de ahí, pues salté al teatro en la secundaria, donde hice Una Bella y la Bestia. Y luego llegué a Teatro Inumic, que es mi preparatoria amada, en donde como que pues sigue siendo teatro escolar, pero hay como todo un acercamiento muchísimo más profesional y intenso y un compromiso muy fuerte, en donde me di cuenta que había algo que sí Que te me llamaba la llamaba atención. mucho más que solo un hobby. Ujú. Y pues me lancé a... O sea, tú lo pensabas en la secundaria como un hobby o algo que todavía no lo tenías tan mental, tan analizado, por así decirlo. Era como una pasión, sí puedo decir que desde entonces me apasionaba mucho, Ujú. pero siempre me he considerado, y antes era muchísimo más evidente, una persona muy tímida y muy introspectiva y muy Ujú. como encerrada en mí misma. Y entonces atreverme a pensar que yo podía dedicarme a algo que fuera como ser el centro de atención o como ponerse en el centro de atención, me resultaba, no, increíble. O sea, no lo podía asimilar, no me sentía del todo cómoda con la idea, pero sí es verdad que las historias y las ficciones y los personajes y como... Pues sí, que al principio no tienes una técnica, obviamente, y es más bien como una intuición de cómo hacerlo. cómo hacerlo. Era para mí muy, sí, apasionante, muy divertido y me daba mucho, mucho miedo. Y creo que esa es una de las razones por las cuales también dije, va, porque me gustaba que me diera miedo. ¿Te gustaba? Creo sí. O sea, sentías ese, como dicen, el rush. O Sí, sea, la adrenalina. La adrenalina. Sí. Ese golpe como de ansiedad, pero Sí. de nerviosismo, Sí, ¿no? sí. Y te gustaba sentirlo. Me gusta ¿Te gusta todavía, sentirlo? sí. Creo que en alguna medida te tiene que gustar algo Claro. de ponerte ahí en la línea, porque si no, sí puede ser muy angustiante y paralizante. De hecho, Ujú. creo que yo he deambulado entre el miedo de ese que no es padre, ese que te dice, ¿por qué no? O sea, que quieres salir corriendo y evitar hacerlo, y el miedo emocionante que te prende. Ajá, que te obliga a estar de una manera diferente, distinta en el escenario. ¿no? Exactamente. Pero sí, soy un poquito adicta a ese estado, creo. Sí. Algo sé. ¿Te identificas? Algo puedo identificar Sí. e imaginar, porque además es como esa emoción, en mi caso, por ejemplo, de entrar a la cabina, ver los micrófonos y ahora qué burrada voy a decir. Claro, y depende de mí que la Ajá. cosa avance y salga bien. Sí.
Es muy emocionante. Sí, ¿no? sí. Oye, Verónica, fíjate que estamos en sábado, a esta hora de la tarde, disfrutando de este momento. ¿Qué te gusta beber a esta hora? Ahorita estoy bebiendo un café. Ok. Me gusta mucho el café, pero no, pues me gusta, ¿sabes qué me gusta beber mucho? Vino espumoso, me gusta. Perfecto, tenemos una gran cava con vino espumoso que lo tenemos aquí detrás, está aquí en el escondite secreto. Perfecto. Así es que mientras tú escoges tu botella favorita, nosotros también vamos a ir a una pausa para que nuestras amigas y nuestros amigos hagan lo propio. Vayan por una cervecita, por una botanita, por lo que tengan a la mano, porque ¿qué creen? Seguimos platicando aquí con Verónica Bravo, que es nuestra gran invitada del día de hoy. Así es que bueno, estamos aquí ya de regreso platicando con Verónica Bravo acerca justo de esta profesión, de este oficio, de este gusto, de esta pasión que es hacer teatro, ¿no? Así es. Oye, y cuando llegaste ya pasaste la prepa, en un momento dado tuviste que tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque siempre uno tiene que tomar una determinación de qué va a pasar con la vida. Claro. ¿Y tú tenías algún plan A, plan B? ¿Como por dónde iba ese plan de vida que a lo mejor a los 18, 19 años es muy extraño que uno tenga que tomar, ¿no? Me parece sí que es una de las torturas de nuestra sociedad que a esa edad tengas que decidir tu futuro. Digo, siempre se puede uno echar para atrás, pero en ese momento se siente como irrevocable y así que te avientan al precipicio. Pero bueno, felizmente tengo una familia que me ha apoyado siempre en lo que me he querido lanzar y como que por ese lado sentía que fuera lo que fuera que decidiera hacer, iba a tener un apoyo de alguna forma y eso me hacía sentir pues un poquito como con más herramientas para enfrentar el mundo. Y pues sí, fue por ahí del último año de prepa, el último año del taller de teatro, que dije, bueno, a ver, me voy a aventar a probar a hacer audiciones en distintas escuelas de teatro. Mientras estabas en Teatro Inumic. No, o sea, digamos como ya para en las salir. vacaciones para salir. Okay, ajá, porque así los procesos de las escuelas de teatro, por lo menos aquí en Ciudad de México, son durante las vacaciones. Las vacaciones. El receso de verano, por así decirlo. Tal cual, pero entonces puede pasar que no pases, que no entres a la escuela y entonces ya se te fue un año. No es como en otras universidades que aplicas antes y entonces ya sabes a dónde vas, ¿no? El próximo año. Acá no, aquí como que es en ese espaciecito. Exacto. Entonces como que sí tenía el plan A, era entrar a alguna escuela de teatro, entre las cuales estaba el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, la ENAT de Bellas Artes o Casa Azul, que es privada, de Argos. Esas eran, pues por recomendaciones de gente que tenía cerca, eran mis tres opciones. Era hacer la audición a las 3 y quedarme en alguna. Ese era mi plan A. Y mi plan B era que si no me quedaba en ninguna, era, me quería tomar un sabático con mi abuelita, que estaba ya como enferma y en sus últimos años como que yo sentía que no habíamos pasado tanto tiempo cerquita, juntas, y como que decía, bueno, me parecería un buen momento para hacerlo y de hecho hasta como que es un deseo que se me quedó frustrado, la verdad. Y era tomarme ese tiempo para pensar qué hacer en vez de teatro, porque a pesar de que sabía que podía intentarlo una segunda o tercera o cuarta vez en estas escuelas o en otras, como que siento que mi orgullo adolescente inmaduro del momento decía, si no entro a alguna de estas tres escuelas que a mí me parecen las mejores, no sirvo para esto y me tendré que dedicar a otra cosa. Entonces, felizmente entré a una de estas escuelas al primer intento y ya no pasé aquel tiempo con mi abuelita que me hubiera gustado compartir, porque tuve que entrar luego a clases, pero no tuve que escoger otra profesión. Una disyuntiva, ¿no? Sí. Que mucha gente se enfrenta. Y me parece muy lindo y que nos compartas justamente ese momento de tu vida, porque nos escuchan muchas personas que están compartiendo justo el alimento, la comida, por la hora que es, y están a veces en familia y sabemos que nos escuchan niños, niñas, jóvenes, y a veces tienen que enfrentarse también a eso, ¿no? Y aquí hemos platicado en muchas ocasiones, por ejemplo, con escritoras, con escritores, que se han enfrentado a lo mismo. Tener que decidir entre una carrera, entre comillas, formal, como tradicionalmente suele entenderse, ¿no? Una carrera universitaria, qué sé yo, contabilidad, economía, medicina, derecho,
Pero también están esas otras que apuntan a una cuestión más artística, que no dejan de ser importantes. También son licenciaturas, también tienen un alcance académico y profesional. Pero existe ese resquemor por decir, bueno, y alguien que estudia eso, ¿qué hace? Sí. ¿No? Sí, y seguramente a ti vive? te tocó vivirlo, ¿no? Sí. Te digo, felizmente mi familia siempre me apoyó, pero claro que yo tenía el miedo de, pues es que, ¿de qué voy a vivir? Y creces escuchando que del teatro no se vive. O de la literatura. O de la literatura, o de los locutores. de la pintura, o de, claro, de las artes en general. Y como que se siente que necesitas tener alguna conexión de algún tipo con alguien que ya se dedique a eso, o tener un golpe de suerte que así como 1 en 1,000,000 para que te toque el gran papel. El gran papel, ¿no? Y que te empiece eso a dar más trabajo. Y si bien sí creo que de alguna forma tuve mucha suerte, como decíamos hace un momento, de caer en Backdoor, por ejemplo, también creo que se puede vivir por lo menos del teatro. O sea, claro que no es una vida de mucho privilegio, ni de grandes lujos, y hay angustias que se viven por la falta de certeza, pero durante muchos años solo hice teatro y pude vivir bien de solo hacer teatro. Y claro, a veces uno quisiera decir, bueno, solamente quiero hacer este tipo de proyectos o este tipo de papeles, y a veces pues no, es lo que te da de comer y tienes que tomarlo todo. Pero también te enseña muchas cosas, te da tablas, te hace disciplinado, en fin, como que siento que depende de qué quieras de la vida, pero si lo que quieres es hacer arte, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, creo que hasta eso se puede. Creo que la Ciudad de México es una ciudad, hablando en términos del país, única en ese sentido, porque tiene N cantidad de teatros, el más profesional, otros más sencillos, como una cantidad también importante de compañías que no necesitan la anuencia de la gran marca, sino, como dices, se hace teatro en la calle, se hace teatro en donde vive, se hace teatro en la escuela, se hace teatro con las amigas, con los amigos. Y eso es lo importante del arte, ¿no? Sí, totalmente. Y luego, digo, cada vez menos, y esto es muy triste, pero también México es un país que tiene, o tenía hasta hace no tanto, apoyos para los artistas. Claro. Y entonces, si bien tenías que escoger si hacías un proyecto como de mayor presupuesto o menor, podías también aplicar a ciertas becas y eso todavía medio existe, ya no tanto como antes, ahora hay que entrar a otro tipo de convocatorias para poder producir teatro, pero bueno, mal que bien como que uno puede ahí más o menos negociar, no en el resto del país, estoy de acuerdo, pero en la Ciudad de México sí. Hay ciertas opciones. Sí, hay ciertas opciones. Y entraste entonces a tu universidad, a tu escuela, y comenzaste a tener tus clases. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque además ya cambia el lenguaje, ya no es un asunto obligadamente amateur o estudiantil. No, claro. Ahora ya te conviertes en un estudiante con un objetivo muy claro, que es terminar todo un proceso, ¿no? Académico, formativo en todos los sentidos, y te da otro tipo de visión del teatro, ¿no? Sí. Para bien y para mal, diría yo. O sea, como que en muchos niveles obviamente se profesionalizó mi visión, mi técnica, mi conocimiento de mí misma, de mi aparato, pero también de pronto como que algunas escuelas, y sobre todo las escuelas como muy del teatro, que como el CUT, que es donde yo estudié, que es increíble escuela y siempre lo diré, pero también salí con algunos prejuicios de hacer televisión o del teatro musical o del teatro comercial, con el que yo no entré, pero sí salí. Y luego hubo que pasar otro proceso durante la vida profesional para darme cuenta que la ficción es la ficción, la chamba es la chamba, y todo trabajo es digno, y aparte no solo digno, sino todo es un reto, todo está, o sea, hacer lo que hago o lo que hacemos no es fácil, no hay como mayor altura en rechazar trabajo que quieres hacer, que te apasiona hacer. Entonces, bueno, sí, por un lado siento que obviamente creció mi conocimiento del arte y del teatro, pero también de pronto como que me hice de algunos prejuicios que creo que por un tiempo me estorbaron más de lo que me ayudaron. Pero pues sí, o sea, entrar a una escuela de teatro
pues sí, le debo todo al CUT, es la verdad. O sea, esto de lo que te hablo, esta timidez, esta introspección, que sin duda creo que sigue siendo parte de mi carácter, ya no es una limitante. Es al contrario, una herramienta. Una herramienta. Claro, otra. Porque sí, a lo mejor no soy extrovertida, pero sí tengo un universo interno bastante rico por ser introvertida, y poner eso al servicio de la ficción. ¿Tu papel? Y de mi papel, ese es mi chamba. Y Claro. aprender a utilizar quién eres y lo que tienes para hacer lo que quieres hacer, pues sí, eso es un proceso que aprendí en la escuela. Sí, una herramienta más también de la vida, ¿no? Así es. Bueno, ¿vamos por otro vinito espumoso? Venga. ¿Seguimos en eso? Sí, yo nosotros sí. ya vamos por un tequila, ¿no? Porque ya va doblando la tarde, ¿no? Y seguramente porque saliendo de aquí, Verónica se va al teatro, nosotros no, nosotros vamos de público, pero pues ahí es diferente. Así es que vamos por unas chelitas Venga. y regresamos aquí en nuestras líneas sonoras, transmitiendo, por supuesto, en MBS 102.5. Y entonces nosotros aquí regresamos disfrutando de esta plática con Verónica Bravo. Y Verónica, ya estamos llegando a este punto en el cual pues tienes que hablarnos de tu obra. Claro, no se ¿No? nos vaya a acabar el No se programa nos va a sin acabar hablar el del... programa sin hablar de tu obra. Tú has estado en muchas obras, pero ahorita estás justo en esta. El mar es un pixel, de David Gaitán, que también es el director, ¿no? Así A ver, es. platícanos un poquito de qué va la obra, tú en qué estás ahí participando. O sea, invítanos a que digan la gente, quiero ir a esa obra ya. A ver Venga. si lo hago bien. A ver si lo hago bien, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, vamos. O sea, a la ver. invitación, la venta. No, yo no me dedico tanto a eso. El mar es un pixel, es una obra, es un texto de David Gaitán y Ajá. él la dirige. Trata sobre una pequeña aldea en un no tiempo, en un no lugar. Podría Ok. ser cualquier época, cualquier lugar. Ok. Es una aldea pequeña a la que llega un día un avance tecnológico brutal que le nombran el juguete. Ok. Y el juguete tiene un montón de herramientas que básicamente puede, o sea, te puede hacer lo que tú necesites, puede ser tu asistente personal, limpia la casa, te ordena, tu secretario, lo que tú quieras, como una especie de robot personalizado que todo te hace. Ok. Y a la vez puede también, como nosotros decimos en la obra, amplificar tus pensamientos, como una especie de ventana hacia el afuera, como una Ok. especie de red social donde puedes como publicar y amplificar tus pensamientos, tus ideas, en fin. Ok. Y te conecta, digamos, con lesotres. Ok. Y la llegada de este juguete, pues es toda una revolución en la aldea porque no tiene ningún avance tecnológico del tipo y se siente como una casi magia. Y la llegada de este juguete trae también consigo el aviso o el anuncio de una lista. Esta lista que se publica en la puerta de la iglesia y nadie sabe si es una lista honrosa o deshonrosa. Y un poquito como Ok. que va variando de valor la lista según los nombres de quien aparezca ahí. Y por lo tanto eso modifica las relaciones internas y cómo se tratan entre los aldeanos. Y pues sin ir más allá para no ser tanto spoiler, lo que busca es cuestionar cómo somos como sociedad frente a la información, frente al deseo de pertenecer, frente a la ansiedad de no pertenecer, Ujú. frente al miedo de que nuestro nombre se manche, Claro. como lo frágil del prestigio y del buen nombre. Ujú. Y lo que busca David con este texto es como traer a la mesa un término que es el honor, que durante tantos años ya ahora vuelve como a la conversación, como con un deseo de tener un nombre así pulcro y Ujú. sin mancha, y cómo la tecnología un poco pone en jaque esa posibilidad. idea y esa posibilidad. Claro, oye, qué interesante, me parece una obra que está, justo te escuchaba ahorita y pensaba cómo el teatro tiene en muchas de sus facetas esa posibilidad justo de amplificar la realidad. Ujú. O sea, echarle un vistazo de una manera distinta, mediante personajes, mediante una historia que se está desarrollando, algo
que lo tenemos en lo cotidiano, en lo real, en nuestros teléfonos, en los relojes, y hasta en los lentes. Creo que hay posibilidad de las inteligencias artificiales, sí, ¿no? Claro, sí. Y creo que es justo, el teatro nos da esa manera de entender cuál es la problemática, los dramas y lo más complejo del ser humano. Y aquí creo que estamos en un momento súper complejo, ¿no? Definitivamente, sí. Y me parece que es una apuesta que es valiente sobre todo, porque luego en esta miedo por la mancha o como por la deshonra, luego no entramos en conversaciones que nos pueden ayudar como sociedad a profundizar ideas con las que podemos estar o no de acuerdo, pero que necesitan ser dialogadas. Y de pronto siento que poner sobre la mesa un tema puede parecer que estamos como en contra del tema, o que cuestionar algo puede parecer que lo quieres eliminar o que estás en contra. Y al contrario, pienso que temas como la tecnología, el prestigio, el honor, las listas positivas y negativas, son temas que queremos con esta obra que la gente salga a cenar y se ponga a platicar sin miedo como a que emitir una opinión o una duda genuina te convierte en el enemigo. Ajá. No sé si soy clara. Sí, pero te convierte en enemigo o te reste puntos ante la mirada de la gente. Exacto. ¿no? Por decir de alguna manera. Sí, exactamente. ¿no? O sea, como si se estuviera en juego ese prestigio, esa dimensión humana, donde se vale tener dudas, donde se vale no entender y tener miedo. Claro, ¿no? claro. Eso es un poco lo que pretendemos provocar con esta obra. Y bueno, sí, quiero mencionar un poquito al equipo para que la gente que le resuenen los nombres también diga, voy a ir a ver a ese actor que admiro. Estamos actuando en escena Hernán del Riego, Daniela Arroyo, Michelle Betancourt, Emanuel Lapín y una servidora. Escribe y dirige David Gaitán, la escenografía y el vestuario es de Mario Marín del Río, la iluminación es de Erika Gómez y la producción es de Teatro UNAM. Y la verdad es que quedó muy chida. Sí, está padre. Sí, estoy muy contenta de formar parte de este proyecto, la verdad que sí. Oye, ¿y cómo acaban de estrenar? Es muy rápido para saber cómo les está impactando a la gente, cómo le está yendo, como decimos de una manera muy coloquial. Pero seguramente hay a primeras impresiones. Sí, claro. Y ustedes como actores y actrices, me gustaría pensarlos o imaginarlos, ustedes también están teniendo ese input, están viendo los rostros. Claro, están viendo cómo de alguna manera hay un cierto desazón o alguna incomodidad o algo que causa risa, ¿no? Y eso también ustedes los alimenta de una manera peculiar. Sí, totalmente. El teatro por eso es delicioso, porque es como dices, un ir y venir inmediato. No es como el audiovisual que grabas una película y luego 3 años después se estrena, ya ni te representa, ya dices... Ya estás en otro canal. Sí, o sea, dices, lo hubiera hecho completamente distinto o a lo mejor no lo hubiera hecho ya ahorita, no sé. Y luego no te regresa tan inmediato y por lo tanto tan honesto vívido y tan genuinas las reacciones. Como que ya las procesa la gente y ya después cuando hablan contigo como que ya tienen una opinión formada, pero no estás viviendo las reacciones inmediatas y el teatro sí. Y en este caso, bueno, y es que la verdad es que David Gaitán tiene un talento para las palabras que hace que temas complicados, incómodos o profundos, como que los regala al espectador, a la espectadora con mucho humor, con mucha inteligencia. Es una obra muy vertiginosa, entonces como que quien se quiere subir se sube y quien se quedó atrás tiene que ir corriendo detrás de la obra, pero es estimulante en todos los sentidos y siento que las reacciones que he alcanzado a medir ahora son como de éxtasis por haber como hilado, por haber hecho como las conexiones, por haber decodificado la historia y haber entendido la idea triangulada que estamos tratando de hacer pasar, porque no es una obra que te lo da como masticadito en la boca, ¿sabes? Como que tú tienes que trabajar por subirte al tren y agarrar la onda. Y además hay otro factor, que es que la obra está escrita en verso,
Ándale. Sí, pero es un verso contemporáneo, digamos. O sea, es una rima y métrica rigurosa, pero no es un español antiguo, es un español súper coloquial, súper actual. Entonces, es un contraste está interesante. muy chido. Entonces la gente, claro, como que empieza... No, espérate, ¿está en verso? Pero estoy entendiendo todo, pero ¿cómo? Y las reacciones son muy emocionantes. Sí, vamos, ¿no, Arnie? La vendí bien, la vendí bien. Vamos, ¿no, JC? Vaya, sí, vaya. Porque además creo que cuando escucho y todo eso se antoja, pero alguien que se dedica a las cuestiones de escuchar la literatura, eso es un choque para el auditorio, porque uno no está acostumbrado y acostumbrada ya a escuchar propuestas así si no son las clásicas, ¿no? De acuerdo. O sea, todo el mundo puede estar viendo un Lope de Vega, Cervantes, Sor Juana, y uno ya puede ir entendiendo que, claro, es que así se hacía antes. Claro. Pero que hoy exista una propuesta así con un, como dices, con un lenguaje tan coloquial, tan de la calle, tan nuestro, ¿no? Que usamos de manera cotidiana, pues está interesante. Sí que lo está. Un poco lo que dice el autor es que como que su teoría es que en el siglo de oro, cuando la gente iba al teatro y veía a Lope de Vega, pues entendía que había rima y métrica, pero entendía las palabras y le eran familiares. Claro. No como ahora vemos el teatro del siglo de oro un poco como museístico, como de antes, antiguo. Cosas que no se entienden. Porque hay palabras que ya no usamos. Y formas de armar las oraciones que ya no se entiende tan fácil. Entonces, como que él está tratando de llevar esta estructura del verso a una coloquialidad del español actual y provocar en la gente esa sensación como de, claro, entiendo que esto está estilizado, pero entiendo perfecto. Claro, wow. Ya, vámonos ya de aquí. No, todavía tenemos un corte, así es que bueno, ¿seguimos con el vino espumoso? ¿Sigues con eso? Está bien, sigamos ¿Sí? con eso. No, yo a ver cómo actúa al rato, a ver, pues no vayan a la función de hoy. Porque... A lo mejor sí, a lo mejor se pone más divertida, rompiendo el molde y el esquema. A lo mejor rompes el verso. A lo mejor rompo el escenario también. También puede ser. Ya con que rompas el escenario será suficiente, ya no vamos a entrar en más detalles. Amigos y amigos, nosotros vamos por un tequilita todavía y estamos aquí en Líneas Sonoras, por supuesto, en MBC 102.5. Y estamos ya poniéndole ritmo, poniéndole sabor. ¿Qué tal esta rica cumbia? A ver, hay que moverse ya, a ver, ya, espabilate, si ya estás todavía pensando, tratando de imaginar qué vas a hacer el resto del sábado. Lo primero que tienes que hacer es ir al teatro, ¿no? Entonces, ¿a dónde tienen que ir, Vero? Tienen que ir al Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, en la UNAM. Es un gran auditorio. Es hermoso, sí. Y en general el Centro Cultural de la UNAM es precioso. Oigan, con este clima frío. Sí, delicioso. llévense a su esposa, llévense a su novia, llévense a su ligue, llévense al amante, llévense a ver a quién se llevan. A todos, pero todos juntos. Llévense a mucha gente, mucha. Sí. Así, digan, hay gira, vamos para allá. Aparte puede quedar un poco lejos para algunas zonas de la ciudad, pero vale mucho la pena. Estamos en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, jueves, viernes, sábado y domingo, en horario de teatro normal, es decir, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Hasta el 30 de noviembre. Con precios universitarios, además. Así es. El jueves es jueves Puma, que sé que cuesta 30 pesos, y el resto de los días 150, que también está. Sí, a veces la gente no va al teatro porque tiene esa idea de que es muy caro, de que puede ser muy inaccesible, pero todavía se conserva ese espíritu en diferentes instituciones, como en este caso la UNAM, donde los jueves sí es el día del teatro. Sí. ¿No? Sí, hay que ir al teatro porque además es muy económico, es muy accesible y te alcanza para un café. Así es. ¿No? Sales ahí a echarte un cafecito en el café de afuera. Sí. O te compras un libro, porque también está en la librería, ¿no? O no sé qué hagas tú, Arnie, porque me estás viendo con un rostro de yo no hago nada de eso, pero es que también no sé con quién vayas, Arnie. Pero en fin. Entonces ahorita regresamos y retomamos estos datos y estamos platicando acerca justo de esta propuesta, ¿no? Esta forma de presentar a tus personajes, ¿no? Tus personajes, y en este caso el personaje que estás desarrollando, te ha costado también trabajo asimilarlo, seguramente lo has trabajado mucho y eso lo tienes que transmitir a tu público. Así es. ¿No? Hay técnicas, hay formas de hacer la construcción de los personajes. ¿Cómo vas tú trabajando a tus personajes? Porque además me queda claro que tú tienes una amplia
posibilidad, ¿no? Desde una cuestión muy humorística, pero también haces teatro dramático, también haces teatro, ¿no? Que justamente es el que estás ahorita desarrollando. Hay muchas técnicas y muchas teorías sobre la construcción de personaje. Yo como que creo mucho en que, claro, cada ficción y cada personaje necesita un trabajo y una aproximación específica. Uh-huh. Muchas veces depende de quién te lleva de la mano, quién te Claro. guía, y esa es la dirección, ¿no? Pero creo mucho en que el guión o el libreto, el texto, tiene ahí todas las pistas que yo necesito para la construcción de mi personaje. Y entonces sí, hay un método que más o menos es el que sigo, pero depende cada lenguaje, cada personaje, pero en el que trato como un trabajo de detective, de decir, a ver, estas son las pistas que tengo sobre esta persona, que de todas estas pistas puedo yo concluir, o sea, si esta persona reaccione así frente a esta situación, eso, qué tipo de rasgo de carácter es. Claro. Y como una decodificación del texto que es pues el mapa y la única guía. Y luego ya de ahí, pues todo lo que no está especificado y que no me estorba, pues yo lo puedo inventar, que es también como el espacio creativo del actor. Y ahí pues a veces me doy así, me escribo mi historia personal y mi pasado remoto, reciente. Pero sobre todo me parece que lo que crea un personaje, lo que construye un personaje es los objetivos que va teniendo durante la ficción que estamos contando. Y bueno, el teatro te permite que lo ensayes y lo ensayes y lo ensayes y prueba y error y prueba y error y prueba y error. Tanto como te permitan 2-3 meses, lo cual es delicioso, que luego en el audiovisual no hay ese tiempo. Claro. Y es más como de resoluciones. Sí, sí. Pero sí, por eso siempre digo que el teatro ojalá que siempre pueda yo hacerlo, porque creo que no hay posibilidad de mayor profundidad que lo que se consigue en un proceso de ensayos que te da el teatro. Sí, y en esta, por decirlo de alguna manera y sin caer en este significado tan superficial de lo inmediato, ¿no? O sea, una reacción inmediata. Tú puedes tener el diálogo con tus propios compañeras y compañeros en el escenario, pero sin tenerlo de manera literal, también hay un cierto diálogo, hay una manera de cruzar miradas con el público y los escuchas y los sientes. Claro, ¿no? claro. Y eso ha de ser increíble. Es increíble. El teatro se alimenta todo el tiempo de quien está del otro lado. Por eso no termina de terminarse, no termina de hacerse hasta que no llega el público a la sala. Y por eso es tan importante y por eso estamos siempre tan deseosos de las salas llenas, porque mientras más energía tenemos de ese lado, como que más se nutre nuestra ficción. Por eso vayan al teatro. Vamos al teatro. A ver, entonces, Verónica, perfecto. Si alguien le va a solicitar esa cortesía a Verónica Bravo Echenique, tiene que decir que es de Líneas Sonoras y nos tiene que hacer un reportaje. Exacto. Y un ensayo de 5 páginas. No. Al menos sí el reportaje para que nos diga cómo le fue. Sí, ¿no? sí, un posteo, aunque sea. Ajá, ese es el bien requisito. padre, sí. ¿no? Porque además también es una manera pues, de transmitir el gusto por lo que se está viendo. Claro. ¿no? Oye, Verónica, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Oye, y regresa pronto, ¿no? Claro que sí, cuando ustedes me digan. Regresa, vamos a platicar de lo que tú quieras. Me gustaría, sé que eres alguien que lee mucho, que escucha mucha música. ¿Podemos hacer un programa de eso? ¿Te ¿Va? late? Cerrado. Ya, queda claro. Fírmale ahí. Fírmale ahí. Donde quieran. Pero bueno, así es que amigas y amigos, está la invitación para que vayamos a ver El mar es un pixel de David Gaitán, allí en el Centro Cultural Universitario, en el Juan Ruiz de Alarcón. Además, Juan Ruiz es ese gran personaje también de nuestra literatura novohispana mexicana, así es que vecino de Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto. Así es. Pero vamos a El mar es un pixel. Así es que Arnie, aunque estés ya mareado por tanto pulque que te acabas de tomar, nos vamos a ir al teatro saliendo de aquí, ¿ok? Venga. Bueno, entonces, amigas y amigos, recuerda que a partir del lunes esto lo puedes escuchar como podcast para que nos escuches cuando corres, cuando cocinas, cuando arrulles a los niños, lo que sea necesario, pero escúchanos en podcast y, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.